fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad, con fuego en el corazón, con fuego en el... En el capítulo 15, del verso 51 al 58 vamos a leer. Primera de Corintios 15, ...50 al 58. Amén. El apóstol Pablo hablando: pero esto digo, hermanos, que la carne ni la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Señor, te damos gracias en esta hora, oh Dios. Presentamos tu palabra, Señor, que ha de ser expuesta a tu pueblo. Habla a mi corazón primero, Señor, como tú has de hablar al pueblo presente, aún aquellos que virtualmente nos están escuchando. Y aún más allá sabemos que estas palabras continuarán reverberando, Dios, a través de los medios diferentes de comunicación. Permite, Señor, que en este día, así como te hemos adorado y hemos glorificado tu nombre, tú también, Señor, a nosotros nos bendiga y edifique con tu palabra. Que tu palabra llegue, Señor, a la profundidad de los corazones, de acuerdo, Señor, a la necesidad imperante en cada uno de ellos. Obre tu palabra, oh Dios. Y que en este día, Señor, de acuerdo a cada necesidad, nosotros podamos, oh Dios, recibir lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros en este día glorioso. Recibe toda honra y toda gloria, Señor. Quita todo impedimento, toda distracción de la mente y el corazón. En este momento, Señor, declaramos este lugar completamente bajo el poder y la autoridad de tu Santo Espíritu. Y tu palabra, Señor, sabemos, ha de fluir con el poder, Señor, tuyo, a través de tu Espíritu, a cada
corazón sediento, a cada oído, Señor, dispuesto. Y a ti te daremos siempre, oh Dios, toda gloria y toda honra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los hermanos. Este pasado viernes en la noche, los hermanos pasaron, un grupo de hermanos líderes pasaron al frente al altar a compartir las 7 últimas palabras que el Señor expresó en la cruz. La última de ella siendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue un momento decisivo que conmovió toda la tierra. Dice la palabra que hubo un terremoto. No estamos hablando de un huracán ni estamos hablando de una tormenta. Estamos hablando de un terremoto tan poderoso que no pudo haber una criatura creada con hálito de vida sobre la faz de la tierra, alrededor de la tierra, que no haya sentido el impacto del movimiento de ese terremoto. Las piedras, dice la palabra, fueron partidas. Los sepulcros fueron abiertos. ¿Cuántos alaban al Señor? En el momento que Jesús dijo esa palabra, todo estaba concluido. Cuando el Señor dijo: en tu mano encomiendo mi espíritu, el plan de salvación de acuerdo al nuevo pacto que había sido elaborado por Dios para la salvación del mundo, para el Señor y para Dios Padre, quedaba concluido. A su nombre. Había gran celebración en el cielo, aún con la conmoción de la forma en que Dios expresó en ese momento, se expresó en el mundo, con propósitos que ya hablaremos. Hubo gran celebración de ángeles y aquellos creyentes que realmente permanecieron fieles y en ningún momento titubearon en cuanto a aferrarse a las promesas del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. También había otro grupo que estaba celebrando. Era un grupo, el grupo que se había levantado como enemigo del Señor. Usted sabe que el evangelio nunca se ha predicado ni se ha llevado hacia adelante sin desafío y luchas. ¿Cuántos alaban al Señor? El creyente o los creyentes en cualquier época que hayan creído que el evangelio es todo color de rosa, y debe de serlo para nosotros lo que hemos creído. Pero en cuanto al sufrimiento, aquellos que mal entienden los propósitos y cómo se lleva el evangelio hacia adelante y cómo se expande el reino de Dios, sufren la consecuencia luego de haber sido desilusionados, al descubrir que no pueden permanecer en los momentos de turbulencia porque nunca entendieron la importancia de sufrir por el evangelio. ¿Cuántos alaban al Señor? El evangelio está acompañado de mucho gozo y muchas celebraciones, pero también está acompañado de lágrimas y sangre. ¿Cuántos alaban al Señor? Y en ese momento los enemigos del reino de Dios, muchos de ellos equivocados completamente, otros simplemente no creían, eran incrédulos, estaban también celebrando. Y cuando el Señor Jesús decía: consumado es, decían ellos: misión cumplida. ¿Cuántos alaban al Señor? Para ellos, lo que estaba ocurriendo en la cruz era la certificación, era la confirmación de todas las acusaciones que ellos le habían levantado al Señor Jesús para destruir su ministerio. ¿Cuántos alaban al Señor? Para los que habían conspirado, para ellos era celebración. Quizás con una apariencia de piedad, se mostraban como que le dolía lo que estaban mirando, porque eran unos políticos finos y no querían realmente alertar al pueblo a lo que ellos estaban haciendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Inclusive la destrucción del Señor, creían ellos, en la cruz del Calvario,
culminaba la esperanza de todos aquellos que dijeron creer en Él. Y así culminaba y terminaba una de las amenazas más grandes que se había levantado en contra del poderío de la clase sacerdotal y los políticos que estaban entretejidos y consideraron las palabras de Jesús una amenaza a su propia existencia. Por un lado, el Imperio Romano moviéndose con fuerza para completamente deshacerse de aquel que se llamaba ser rey de los judíos. ¿Cuántos alaban al Señor? Para los que habían conspirado, misión cumplida, celebrando su aparente victoria. El sistema romano de castigo público le había servido muy bien. Desde ese momento en adelante, ¿quién se atrevería a desafiar su autoridad? Este que decía tener poder sobre la muerte, ahora yacía en una tumba fría como todos aquellos que antes que él habían desafiado el imperio romano y la clase sacerdotal judía. Este que decía tener poder sobre la muerte, ahora yacía en una tumba vacía como todos ellos. Aquí se prueba, decían ellos, lo que habíamos dicho de él. Quizá se podían escuchar diciendo: no era más que un impostor. Aquí lo probamos. Un blasfemo, un mentiroso, un engañador. Pero qué malamente se habían equivocado. La primera prueba que los llenaba de gozo era la cruz. No olvidamos que dentro de los diferentes, la diferente forma que ellos levantaron para destruir a Jesús, la primera fue un argumento y preguntas para tender trampa a él con sus palabras. Cuestión que él con sus propias palabras al decirla probara el argumento de ellos. Lo primero fue la astucia humana de la mente, utilizado por un grupo de personas con una mente completamente dañada, una mente completamente egoísta, una mente completamente fuera de lo que era la voluntad de Dios. Aquellos que estaban supuestos a saber mejor que el pueblo y conocer mejor que aquellos que no conocían, los intérpretes de la ley que guardaban la ley en el templo y supuestamente la interpretaban cada semana, estaban tan perdidos como estaba el pueblo, y el pueblo le seguía. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces podríamos decir que hubieron tres pruebas para ellos probar su caso en contra de aquel mentiroso que ellos decían haber blasfemado en contra del Dios viviente. Primeramente fue el argumento legal en frente de las autoridades, y el propósito de esos sinestres políticos judíos, sacerdotes de aleluya del templo, intérpretes de la ley, era usar su astucia para destruir el argumento de Jesús. Esa fue la primera prueba y la lograron. Porque últimamente cuando Jesús dijo y respondió confirmando que Él era el Hijo de Dios, eso era suficiente causa para crucificarlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y así conocemos todo lo que pasó para llegar a la cruz. Y cada injuria, y cada ataque, y cada golpe que le daban, y cada insulto que le hacían, era prueba continua de que este era simplemente un impostor, un mentiroso, otro de aquellos que se levantaron buscando gloria personal. ¿Cuántos alaban al Señor? Cada paso hacia la cruz era prueba de eso. ¿Por qué razón? Porque si Él era el Hijo de Dios, y si Él tenía esa autoridad, ese poder, Él podía haberse librado de eso, decían ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero la prueba más crucial para ellos era finalmente silenciarlo. Era finalmente erradicarlo de la presencia de
dentro del imperio romano y de los judíos en esos momentos. Porque siempre y cuando Jesús tuviera hálito de vida, aunque Él estuviera preso, aunque estuviera silenciado pero preso, todavía estaba vivo. Y eso daba esperanza a sus seguidores de que en cualquier momento Él podría salir de la cárcel y realmente continuar su misión en contra de ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo que quiere decir que la cruz representaba para sus enemigos la última prueba y el último golpe de victoria para ellos celebrar. Empezaba la Pascua y ellos estaban a punto de celebrar su Pascua, que empezaba ya viernes, día de reposo, después de la puesta del sol hasta el sábado en la tarde. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces la primera prueba que lo llenaba de gozo a ellos, el primer realmente gozo, victoria sólida que ellos pudieron obtener, fue cuando Jesús lo levantaron en esa cruz. Y me imagino que cada minuto, cada segundo que pasaba para ellos era un momento de exuberación, esperando que realmente, porque quizás si es realmente el Hijo de Dios, puede que algo suceda. Si nosotros estábamos equivocados, es posible que aquí suceda algo terrible para nosotros. Este hombre tenemos que ver que Él haya sido muerto para nosotros realmente poder empezar a celebrar victoria. ¿Cuántos alaban al Señor? No entendía. De acuerdo a ellos, Jesús probó en la cruz ser un hombre cualquiera. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, decían ellos. La próxima prueba. Jesús en la cruz pudo haberse librado a su nombre. Entonces ellos estaban probando un caso visualmente. Habían dos lados que estaban probando el caso. Por un lado estaba Dios Padre probando la veracidad de sus profecías. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero era muy diferente al concepto que habían desarrollado los rabinos a través de los tiempos, tergiversando la verdad de la palabra de Dios y añadiendo cosas de hombre que finalmente los cegó y los prendió en su propia astucia. ¿Cuántos alaban al Señor? Por otra parte está el Señor probando que su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. La evidencia de Jesús en la cruz del Calvario para nosotros y para el Señor era de que su palabra se estaba cumpliendo. A su nombre. Estaban tan equivocados. No recordaron, inclusive muchos de los que estaban a su alrededor, lo que le dijo el Señor mismo a Pedro en Mateo 26:52, donde le dijo: vuelve tu espada a su lugar, le decía Pedro, porque todo lo que toman espada, a espada mueren. ¿Acaso piensa que no puedo ahora yo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Cuántos alaban al Señor? La voluntad de Dios ha de hacerse bajo las más difíciles circunstancias. Y el ejemplo del Señor como nuestros líderes por excelencia debe de enseñarnos y hacernos recordar a todos nosotros siempre de que servir a Dios es con sacrificio. Damos gracias al Señor que en la temporada que nos toca vivir no es necesariamente entregando nuestra propia vida, pero si fuera necesario, eso nos demuestra que aún eso ha de ocurrir. Nosotros entonces debemos de aceptarlo como su voluntad, a su nombre. Inclusive muchos de los apóstoles así murieron, tuvieron que dar su vida por la verdad, a su nombre. Nosotros por eso tenemos que tener siempre cuidado de no ajustarnos a una vida de conveniencia al punto de creer que la vida del cristiano es todo un bonanza, una celebración, un gozo de tener cosas y conquistar otras, etcétera. Hermano, por el Evangelio hay que sufrir, y si no estamos sufriendo por el Evangelio es porque no estaremos haciendo lo que el Evangelio demanda que hagamos.
A su nombre. Evitar el sufrimiento es uno de los objetivos de la raza humana después de la caída en el jardín del Edén. Y precisamente la oposición al concepto de la resurrección de los muertos se levantó dentro de creencias erróneas como filosofías griegas que penetraron a la iglesia de Cristo, la iglesia en ese tiempo, representada en la sinagoga. A su nombre. Los epicurianos, seguidores de Epicoria, los estoicos, seguidores de Estoica, también los seguidores de Plato, todos los filósofos, la filosofía griega estaba en su apogeo y había penetrado en la iglesia, y precisamente en 1 Corintios, a eso es que se está refiriendo Pablo. Está diciendo, ¿cómo es que dicen ustedes que si Cristo resucitó a los muertos, que Él no ha resucitado? ¿Cuántos alaban al Señor? Se olvidaron los creyentes que fueron influenciados dentro de los creyentes. La conversación que tuvo el Señor con Marta cuando murió Lázaro. Le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si tú creyeres verás la gloria de Dios? De cierto te digo, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que en mí muere tendrá vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? La primera prueba fue la prueba de la cruz. La voluntad de Dios ha de hacerse bajo las más difíciles circunstancias. La segunda prueba es la prueba de la tumba fría. Cuando el Señor Jesús expiró en la cruz del Calvario, ahí pudieron ellos comprobar lo más importante: Jesús no tenía poder. Jesús no era hijo de Dios. Si hubiese tenido poder, hubiese podido evitar todo eso. Si hubiese sido el hijo de Dios, entonces Dios lo hubiese librado. Ya el corazón de sus enemigos empezaba a palpitar de regocijo. En el momento que esos soldados puncharon el cuerpo del Señor Jesús y declararon que no tenía vida, fiesta para ellos, a su nombre. Pero no notaron y no les prestaron atención a cómo inmediatamente se oscureció el cielo, a cómo inmediatamente empezó la tierra a conmoverse. ¿Cuántos alaban al Señor? Y empezaron, aleluya, los poderes del Señor a manifestarse en la tierra de tal manera que todo el mundo sintió miedo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y luego la palabra nos conecta con la resurrección del Señor cuando visitan las dos Marías a la tumba del Señor, en donde se nos aclara con más claridad lo que ha ocurrido o lo que ocurrió en ese momento. ¿Cuántos alaban al Señor? Inmediatamente después de su entierro, los enemigos del Señor dijeron, porque ellos siguieron paso a paso a eso, ellos tenían que destruir esa amenaza completamente. Ellos tenían que destruir todo lo que tenía que ver con el Señor. Y como Él era el líder, una vez Él muerto, dice la palabra, aleluya, mataré al pastor y serán dispersas las ovejas. ¿Cuántos alaban al Señor? Dijeron ellos, nos recordamos, vinieron donde el Sanedrín, vinieron donde el centurión, el jefe de los romanos, el ejército romano. Nosotros nos recordamos lo que ese impostor dijo. Él dijo que si él moría en 3 días resucitaría. Eso fue cuando el Señor dijo, ver este templo, lo puedo destruir y en 3 días será levantado. A su nombre. Nosotros recordamos que Él enseñaba eso, enseñaba la resurrección. Él enseñaba que Él iba a resucitar, y para ellos esa era la próxima amenaza, de que eso fuera verdad y que el Señor resucitara. Estarían ellos entonces, se verían ellos delante del pueblo como los mentirosos. Tenemos que asegurarnos de que nada de eso llegue a oído del pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? Nos recordamos, le dijeron, que el engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. La resurrección de Jesús de los muertos sería un golpe mortal a su monopolio religioso y político. De seguro que esa noche ellos
no pudieron dormir muy bien. ¿Cuántos alaban al Señor? Todos esos enemigos del Señor estaban volteándose en la cama y quizá ni siquiera durmieron, a su nombre. Pero le pidieron al centurión que le diera soldados para ellos llevarlo a ponerlo en la tumba. Esto fue inmediatamente después del entierro del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Ellos querían involucrar el imperio romano como en alguna forma de poder absorberse en alguna forma en caso de que eso hubiese sido verdad, como ellos no creían. A su nombre. Si era el ejército romano, y hasta el día de hoy dicen que fueron los romanos que lo mataron. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero sabemos que fueron los judíos con el poderío de los romanos. A su nombre. Pues ellos le recordaron al centurión: si este mentiroso, aleluya, si nosotros no tomamos la precaución de asegurarnos de que los seguidores de él, mintiendo, no vayan y se robaran el cuerpo y dijeran que él resucitó, entonces necesitamos poner una guardia 24 horas. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero fíjese que como en todo esto estaban simplemente ellos haciendo los planes de Dios, ejecutando los planes de Dios, porque era el interés del Señor que se conociera así, que el Señor había resucitado, y que esa declaración no fuera simplemente para los que creyeron, sino todos aquellos que no habían creído a su nombre. Si se levantaba alguna sospecha de que el cuerpo de Jesús se lo llevaron aquellos que lo seguían, entonces había ya duda puesta en su resurrección. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor Dios no permite simplemente que fueran sus seguidores que pusieran vigilancia, sino sus enemigos. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Dios tenía un plan, y Él le iba a enseñar una lección a todos sus enemigos en ese mismo momento que también Él estaba allí ejecutando uno de los momentos más importantes del plan de salvación para la raza humana. A su nombre. Pues tenían que esperar, ellos no pudieron dormir porque tenían que esperar 2 agonizantes días más para poder declarar la victoria final después que el Señor había sido enterrado. Tenían que esperar 2 días más. Y así el centurión le dijo de un contingente que se le asignaba a ellos de parte del imperio romano, se le asignaba a los religiosos un contingente de soldados que estaban en el templo. Usen lo que ustedes tienen. La palabra dice que ellos pusieron 2 soldados, una izquierda y una derecha, a su nombre. Allí y sellaron la tumba. Eso quiere decir que si en cualquier momento esa piedra se removía o se movía, se daban cuenta que alguien lo había hecho. Y así, de nuevo, duda. Lo que quiere decir que sellaron la piedra, y una piedra redonda, ¿verdad?, muy fuerte, que tomaba unas cuantas personas para poder moverla, y la sellaron alrededor y pusieron un guardia aquí y un guardia allá. Esos 2 guardias, los guardias romanos, cuando le hacían una asignación, era vida o muerte. Si ellos fallaban a esa asignación, era muerte. A su nombre. Lo que quiere decir que estaba todo bien seguro, y los planes de los enemigos de Dios marchaban muy bien. Todavía había razón para gozarse, había razón de estar al punto de celebrar, había razón de sentir alivio de que esa amenaza, esa plaga que se había levantado en contra de su posición de poder y autoridad, y en contra aún del poder romano, estaba a punto de silenciarse una vez y por todas. A su nombre. Por eso hicieron que se sellara la tumba y se pusiera guardias romanos. Sus planes habían funcionado muy bien hasta ese momento, de acuerdo a ellos. Pero Dios tenía otros planes. Las cosas no salieron como ellos esperaban. Glorificado sea el nombre del Señor. Esos planes, los planes de Dios, se empezaron a sentir en el momento que Jesús exclamó: Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice la palabra entonces siguiendo. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló. No dice que tembló en Jerusalén, no dice que tembló en Israel, la tierra tembló a su nombre. Aquellos judíos, aleluya, que quizás en ese momento estuvieran todavía durmiendo, despertaron que esto, un terremoto, bueno, experimentaron lo que ocurrió en la cruz y ahora de nuevo está ocurriendo esto de nuevo. Esta gente ya empezaban a sospechar que algo terrible estaba por acontecer a su nombre. Gloria a Dios. Y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron a su nombre. El poder de resurrección del Espíritu Santo había impactado en esa tumba el cuerpo de Jesús de tal manera que cuando le dio a él, también a todos los cuerpos de muchos creyentes que habían estado sepultados por años. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Quiénes fueron los primeros evangelistas, entre comillas? A su nombre. ¿Quiénes fueron? Oiga lo que dice aquí. Dice, y después de la resurrección de él, vinieron estos que se levantaron. En otras palabras, el impacto de resurrección abrió las tumbas y se levantaron los muertos creyentes. No necesariamente en Cristo, porque los creyentes también se encuentran en el Antiguo Testamento, a su nombre. Se levantaron, imagínense eso. Yo imagino que los soldados que estaban ahí tuvieron que haber visto ese espectáculo también. Se levantan todos estos muertos y están parados para escuchar la orden. Y a la orden del Cristo resucitado, ellos salen como un ejército y se le aparecen a todos. Aleluya. Dios quería que no hubiese ninguna duda de lo que allí había ocurrido. A su nombre. Eso fue peor que el terremoto mismo. Porque la gente ahora está pensando, se les pasaba lo más imagino que muchos se desmayaban cuando lo veían. Veían sus familiares o gente que ellos conocían que iban a visitar al cementerio. Ahora vienen y lo visitan. Hay muertos por todas partes que están hablando a su nombre. No debió de haber sido causa por la cual sus enemigos debieron de haber sido compungidos en su corazón y dicho, hemos cometido un grave error. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero esos malvados no presentaban ningún arrepentimiento. Por eso es que dice la palabra, y ustedes recuerdan que Él vendrá por segunda vez y todo ojo lo verá. Y aquellos que lo traspasaron se lamentarán grandemente. Allí será el lloro y el crujir de dientes. A su nombre. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y los que no creían empezaron a creer a su nombre. Oiga lo que dice. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, los muertos saliendo resucitados, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Verdaderamente los enemigos de Jesús están testificando que Él se levantó de la tumba. Y sin embargo, dentro de la sinagoga ya habían gente que habían sido influenciada con el concepto de que la resurrección no existía.
¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Pero precisamente cuando ellos pensaban, los enemigos de Jesús, cuando ellos pensaban que no podían las cosas ponerse peor, dos soldados que vigilaban la tumba del Señor aparecieron ante el sumo sacerdote y otros líderes aterrorizados con un reporte alarmante. Esta misma mañana, mientras vigilábamos la tumba, hubo un gran terremoto. Claro, sí, todos lo sentimos. A su nombre. Sabían que estaban diciendo verdad. A su nombre. Hubo un gran terremoto. Un ser sobrenatural, como un poderoso ángel del cielo, removió la piedra. No podían decir que no. Ya sabían que había conexión con la verdad. A su nombre. Su aspecto era como un relámpago de luz resplandeciente. Después de ahí no recordamos más nada. ¡Pum! Caímos como muertos. A su nombre. Aleluya. Pero en vez de sentir arrepentimiento, en vez de arrepentirse de lo que habían estado haciendo, ellos continuaron simplemente con sus planes astutos. Pero en vez de sentir arrepentimiento, se persistían en su plan malévolo. Ustedes no pueden decirle eso a nadie, le dijeron a los soldados romanos. Le daremos una gran cantidad de dinero para que permanezcan en silencio. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios mío, habrán gente así hoy. Personas que representan el Evangelio, que representan a Dios mismo, mintiendo de tal forma en asuntos tan cruciales y tan importantes. Sí los hay. Y el foro que han recibido a través de los medios de comunicación pública en diferentes plataformas les permite ahora lanzar diferentes tipos de mentiras y desafíos a la veracidad de la palabra de Dios. A su nombre. Le daremos una gran cantidad de dinero para que permanezcan en silencio. Y ellos lo hicieron. Aparte de eso le prometieron, conocían cuál era la consecuencia de haber fallado a un plan como un soldado de parte de sus superiores. No te preocupen por tus jefes, que nosotros nos encargaremos de ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ¿sabe qué? Ya ese fuego no lo detenía nadie. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque ahora se escuchaba de unas mujeres sin miedo, unas mujeres valientes que habían visto un ángel y la tumba vacía. ¿Cuántos alaban al Señor? Unas mujeres que habían tenido un encuentro en el camino con el Cristo resucitado. A su nombre. Que proclamaban a voz en cuello: Él vive, Jesús no quedó en la tumba, aleluya, Jesús ha resucitado de los muertos. Nosotras lo hemos visto con nuestros propios ojos. Un opulente y resplandeciente ángel nos mostró la tumba vacía. Jesús no se quedó en la tumba, mi Cristo vive, Él vive, Él vive, aleluya, aleluya, aleluya. Y ahora nosotros también hoy, como Pablo, podemos gritar a una voz en cuello: sorbida es la muerte en victoria. A su nombre. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Jesús anuló la muerte, como también anuló el decreto de pecado que había en contra de nosotros. Aleluya. Somos libres de muerte. Somos libres de condenación, mis hermanos. Por Cristo somos libres. Póngase de pie conmigo y celebre esa gran victoria. Aleluya. Somos libres. Por Cristo somos libres.
Por Cristo somos libres. A su nombre, dele gracias al Señor. Glorifique el nombre del Señor. Una gran victoria para el pueblo de Dios a través de los tiempos. Y continúa haciéndolo. Somos libres. Somos libres en Cristo. Somos libres de la muerte. Somos libres de la condenación. Somos libres de los efectos del pecado. Somos libres del poder del maligno. Somos libres de la muerte eterna. Aleluya, aleluya. Levante su mano al cielo y dele gracias al Señor. Regocíjese grandemente porque Él vive, porque Él vive, porque Él vive. Él vive. Aleluya, dele gracias al Señor. Aleluya. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Aleluya. Por lo que hiciste en mí, danzaría siempre, oh Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, oh Dios, por tu gran amor. Arde mi corazón para poder decir que me has salvado y borraste mi pasado. Señor, quiero gritar hacia todo lugar que si tú estás en mí, ¿quién es contra mí? Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, oh Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, oh Dios, por tu gran amor. Arde mi corazón para poder decir que me has salvado y borraste mi pasado. Señor, quiero gritar hacia todo lugar que si tú estás en mí, ¿quién es contra mí? Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, oh Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, oh Dios, por tu gran amor. Estamos cantando, somos felices. Estamos danzando, pues somos libres. Si te pudiéramos mirar, contemplar tu sonrisa y a tus ángeles cantar, porque el gozo está aquí. 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 Danzaré. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Cantaría siempre, oh Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, oh Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, oh Dios, por tu gran amor. Aleluya. Usted sabe que nosotros extrañamos mucho los encuentros, ¿verdad? Eso viene de camino, no se preocupe. No se preocupe. Vamos a ir a ese coro también en la interpretación de ese grupo que en los encuentros lo hace. También allá, vamos a ver. Y sube la música. Me hizo libre, Él 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 me hizo libre. A ver, con grito
Espíritu libre para saltar. Vamos a cantar y decir: cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Cantaría por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Arde mi corazón para poder decir que me has salvado y borraste mi pasado. Señor, quiero cantar hacia todo lugar que si tú estás por mí, quieres contra mí. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Y danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Arde mi corazón para poder decir que me has salvado.